Bienvenidos, bienvenidas a este primer coloquio de Viguetas. Mi nombre es Álvaro Alconada y soy parte del equipo comunitario que está organizando todos estos coloquios. Y el primero pues tiene que ver con la salud mental. Lo hemos titulado Salud mental, un derecho necesario. Para ello contamos con diferentes profesionales que nos van a primero a encuadrar un poco el tema. Posteriormente hablaremos de la salud mental a lo largo del proceso vital y finalmente pues hablaremos de la actualidad y lo que está siendo lo que ha sido el confinamiento y las repercusiones que está teniendo para la salud mental. Para ello, pues contamos con Cecilia Gracia, que es coordinadora y terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Toledo, el conocido como CRPSL, y trabaja con personas con problemas de salud mental, ¿no? Luego tenemos a Eloy Rodríguez Pinel, orientador del Instituto Princesa Galiana, a Lucía Redondo, que viene en representación del CRPSL para comentar su opinión acerca de la salud mental en la etapa adulta, a Lidia Gesteira, que es neuropsicóloga de la Residencia Santa Paola, de aquí del barrio Santa Bárbara, a Víctor Ujidos, que es vocal de Mentes Abiertas, que es un colectivo de personas con experiencia en sufrimiento psíquico. Y luego, por último, tenemos, y no menos importante, por supuesto, es el público, ¿no? que tenemos aquí presente y al que se abrirá finalmente, al final de las participaciones, pues el turno de palabra y que ellos también pues, puedan participar y comentar dentro de esta jornada, ¿no? Que la basaremos sobre todo en lo que es la prevención, la detección, el abordaje comunitario, los apoyos, recursos de los que disponemos en relación a la salud mental y los determinantes a lo largo de las etapas de la vida. Así que sin más, paso la palabra a Cecilia Gracia. Me habían pedido encuadrar el tema del coloquio y de qué íbamos a hablar este día. Y para ello había pensado que quizás el lema y la imagen de este año que había elegido Salud Mental España nos podía dar algunas pistas. A mí al principio el lema me sonó un poco amenazante. El lema de este año es la salud mental es un derecho necesario, mañana te puede tocar a ti. Y me resultó un poco amenazante, pero luego, cuando te pones a leer un poco lo que significa, me pareció que podía resultar muy interesante y que estaba como muy conectado también con el motivo de este coloquio y con el proceso comunitario. Lo que trata un poco de reivindicar ese lema, esa imagen, es al final cómo está la situación de la salud mental en un mundo desigual y cómo afecta ese mundo desigual al acceso de oportunidades en los tratamientos de salud mental. Esas dificultades para poder acceder a los tratamientos de salud mental puede hacer que, depende de tu edad, de tu género, de tu etnia, de tu religión, de tu dinero o tu condición social, según dicen determinados movimientos asociativos o determinados autores, puedas tener acceso a un tipo de recursos u otros para poder tratar esos problemas de salud mental y puedas tener más posibilidades de recuperación o menos posibilidades de recuperación en esos procesos de salud mental. Y lo que quiere reivindicar este año, donde quieren poner el foco el movimiento asociativo, es justamente en eso, ¿no? En que todas las personas tengan el mismo derecho a que su salud mental sea igualmente tratada. Otro de los temas donde pone el foco este lema es en que a cualquier persona, en cualquier momento de su vida, independientemente de todas estas condiciones sociales, puede tener un problema de salud mental, y por eso pone el foco en que por eso todos debemos cuidar nuestra salud mental. Y me parecía importante, para encuadrar este coloquio, traer a colación este lema y esta imagen que podéis encontrar en las redes sociales, en la página de consaludmental.org o Salud Mental España, porque al final la idea de hablar hoy tenía que ver con hablar de la salud mental a lo largo del ciclo vital, ¿no? Que iba como muy de la mano. Por otra parte, nosotros en el centro de rehabilitación vamos como muy de la mano en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque nosotros somos un recurso que
que pertenecemos a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que a su vez depende del sector público regional y que, a pesar de pertenecer a un nivel terciario de atención, es decir, trabajamos con personas en las que ya ha aparecido el problema de salud mental, ponemos mucho el foco también en la prevención del impacto que pueden tener esos problemas de salud mental. Y también tratamos un poco de concienciar a la población para eliminar estigmas en torno a los problemas de salud mental. Y sobre todo nos parece súper importante participar de estos procesos comunitarios porque entendemos que el generar redes de apoyo y el cuidarnos unos a los otros y que se genere un tejido en el que no todo parta de lo individual es una parte muy importante de la salud mental, que no tiene que repercutir solo en el individuo, que tiene que depender de una comunidad y de unos colectivos que entre todos nos cuidemos y entre todos nos podamos apoyar. Entonces, por eso el estar aquí hoy como una de las actividades que desde el centro estamos promoviendo para celebrar esta Semana de la Salud Mental. Traía todo esto y se me venía todo esto a la cabeza para encuadrar la charla de hoy y también traía todo esto a la cabeza porque para mí el día de hoy y esta experiencia es un ejemplo muy objetivo para, pues eso, para cuidarnos y para poder sanarnos y apoyarnos los unos en los otros. Porque al final de la charla, al principio vamos a tener un ratito para hablar cada una de las personas que estamos invitadas como ponentes, para hablar de la salud mental a lo largo de las distintas etapas de la vida. Los que estáis de público, que habéis venido un montón de personas y que os agradecemos de antemano, vais a tener la oportunidad de escuchar cómo desde la experiencia en primera persona los distintos colectivos o profesionales nos van a explicar esa experiencia, ¿vale? Y luego hay una tercera parte, que esta es la que decía, que este espacio es el que me parece que genera esos cuidados, en las que se hable de la salud mental en el momento actual, atravesado por un momento de pandemia como el que hemos vivido. Y cómo al final estos espacios de poder apoyarnos los unos en los otros pueden estar sirviendo o no. Entonces, bueno, pues daros muchas gracias y que esperamos que, aparte de escucharnos a nosotros, ese momento que va a haber después en el que luego podáis participar también os ayude y sea una forma de ir generando redes de apoyo y que entre todos pues se pueda poner un granito de arena para tirar un poco para adelante en estos momentos difíciles. Así que sin más, pues paso la palabra al siguiente. Bueno, muchas gracias. Desde luego, claro, esa es la intención, ¿no?, de compartirlo y agradezco tus palabras, ¿no?, porque son compartidas, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar por hablar por tener un orden cronológico desde esa primera etapa de la adolescencia, ¿no?, que parece que hay detección de algunos problemas, manifestación o incluso todos tenemos en mente lo que es el acoso escolar y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que ahora puede tomar la voz Eloy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por invitarme hoy también y desde mi punto de vista voy a intentar resumir, sacar unas cuantas ideas para que podamos discutir también y ponerlo sobre la mesa. Y me gustaría sobre todo hablar de datos oficiales y no datos que puedan significar pues la presencia de una parte u otra de quien dice que es esto y tal, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta son los datos más oficiales, como digo, y yo me he fijado en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y nos dice, los datos de la OMS nos dicen que 1 de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años en el mundo. La mitad de los trastornos mentales comienzan hacia los 14 años o antes incluso, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y de discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la 4ª causa de muerte entre jóvenes de 15 a 18 años. No abordar los trastornos mentales como tal de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden durante toda la vida y que afectan tanto a la salud física
como la mental, y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. ¿Qué más? La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de la persona, de los hábitos sociales y emocionales, y de todo este mundo adolescente. Se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales. Esto coincide efectivamente con algunos centros educativos, yo he pasado por varios, pero ahora desde mis últimos años de docente estoy viendo y constatando que efectivamente ese puede ser el dato. Entre el 10 y el 20% de los adolescentes. ¿Qué puede provocar esto? Bueno, yo tengo la experiencia de que hasta la tercero o cuarto de la ESO, que sería 14, 15 años, no aparecen como tal o no son tratados como tal, pero sí ocurre en el bachillerato. Es una opción ya no obligatoria en el que la persona ya ha definido un poco su futuro, aunque cada vez se va retrasando más el concepto de orientación vocacional dirigida hacia una carrera u otra, una profesión u otra, ¿no? Es cierto que ya en bachillerato se considera que la persona ya va a enfocar hacia un sitio en concreto su futuro. Pero los expertos en orientación vocacional nos dicen que la conciencia de carrera no existe. No hay coherencia todavía entre lo que uno siente y lo que uno quiere. Entonces, nos encontramos que este tipo de problemas van surgiendo a partir de bachillerato. Ahí surgen, pero traían seguramente de atrás una experiencia previa, obviamente desagradable, en el que no entienden lo que les está pasando, en el que no hablan en alto porque no quieren verse afectados de que nadie les señale, y es difícil que lo hagan, que no lo externalicen, ¿no? Que hagan público lo que les está pasando. No cabe duda de que está ocurriendo lo que ocurre en la sociedad, en términos generales. Está ocurriendo que lo que más se da en estos casos de alumnos de bachillerato y ya de últimos cursos de la educación secundaria son trastornos emocionales. Los trastornos emocionales, yo le digo, o no se los da importancia, o no son tratados o diagnosticados debidamente. Están creciendo los trastornos emocionales mucho más después de la pandemia. Ha creado cuadros de ansiedad, cuadros que significan pérdida de motivación, baja autoestima, dudas sobre lo que puedo ser y no puedo ser, y que primero no se tratan por un especialista, y si se tratan por un especialista no se llega al fondo de la cuestión, porque habitualmente el recurso fundamental es la medicación. No estamos obviamente en contra de la medicación, yo no estoy en contra. No creo que sea un tema baladí tampoco, ¿no? Pero hago hincapié en esto porque no podéis imaginar la impotencia que siente un docente, en este caso un orientador. Yo no tengo formación de psicólogo, soy pedagogo, y no hay control emocional a partir de cierta edad. No hay. Diagnosticados como déficit de atención con hiperactividad. Muchos de ellos son trastornos combinados y seguramente hay una cierta comorbilidad, es decir, que coinciden ya con otros trastornos.
El déficit de atención por hiperactividad tiene unas cifras tremendas y cada vez son más jóvenes. Son síntomas de una serie de problemas que pueden venir después, como conductas destructivas o conductas desafiantes que llegan directamente a nuestro centro o a nuestros centros, junto con otros trastornos como el trastorno alimentario, que también tenemos varios casos. ¿Qué conductas de riesgo tenemos en nuestros jóvenes? Las conductas de riesgo, fundamentalmente el uso dañino de sustancias, que obviamente no ven problema en tomarse drogas ilegales y drogas legales. Es decir, el alcohol está representando un número altísimo del consumo de los jóvenes de entre 13, 14 a 19, 20 años, que es el abanico de alumnos que tenemos en los centros educativos. El uso de tabaco, afortunadamente, está bajando. Por otro lado, quisiera hablar del uso adictivo a las nuevas tecnologías. Esto está destrozando el rendimiento académico de nuestros hijos, destrozando. Es decir, algunos cuando pasamos cuestionarios, creamos dinámicas de clase para hablar de uno de sí mismo o para escuchar a lo que opinan otros compañeros. Hay una media de 6 horas diarias de móvil. Los adultos estamos igual. No sé lo que pasaría el otro día y cuánta gente se tiraría por la ventana cuando se fue WhatsApp y se fueron todas estas redes sociales, ¿no? A excepción de algunas. Y hasta aquí lo que yo quiero plantear, pues son muchas cosas y comprendo que no todo va a dar tiempo a tratar. Y algunas cosas que obviamente por esta complejidad que está significando los cambios sociales tan exponenciales que estamos viviendo, pues no se pueden tratar hoy aquí, pero espero no haber gastado mucho tiempo. 12:30. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Eloy. Bueno, podemos quizá continuar con Víctor o con Lucía, que ya desde la edad adulta, ¿no? Pues nos comentéis un poquito, pues eso, ese sufrimiento emocional del que hablaba o esa etapa de la adolescencia, ¿no? Con todos esos momentos en que intentamos integrarnos en el grupo, empezar a ser adultos y todo esto. Os paso. Bueno, yo ciertamente tengo un problema de salud mental, como muchos sabéis, y ha habido muchas etapas que lo he pasado muy mal. Yo creo que es fundamental tener una red de apoyos para sentirse uno mejor y estar apoyado, arropado, hacer cosas que realmente nos motiven, buscar tu verdadera vocación, lo que te guste hacer, disfrutar de la vida, ser feliz, tener libertad. Me doy mucho cuenta de lo de la libertad con esto del COVID, que es muy importante para tener una buena salud mental. Y en esto de estar arropados por las personas, lo veo fundamental. Yo, por ejemplo, aquí tengo muchos compañeros que en un momento dado me han ayudado. Yo trato de ayudarles a ellos. Por ejemplo, el otro día estuvimos en mi casa jugando una partida de rol. Parece una tontería, pero éramos personas que teníamos problemas de salud mental. Pero durante un momento nos olvidamos había personas que teníamos malos pensamientos, pero nos olvidamos de todo. Estuvimos jugando una partida, disfrutando, echándonos unas risas y lo pasamos muy bien. Yo soy vocal de Dementes Abiertas, una asociación en primera persona de personas que tienen o han padecido un problema de salud mental o dolor psíquico. Y bueno, entre los objetivos de Dementes, que es cuidar la salud mental de todos, a ver cómo digo esto, sería luchar un poquito contra la estigma que hay, porque muchas veces cuando una persona tiene problemas de salud mental, pues parece que
se ve más, hay estereotipos muy malos que hablan sobre violencia, sobre que es todo mentira. Y uno de los objetivos sería luchar contra la estigma. Hay más cosas que hacemos. Tenemos unos grupos de ayuda mutua, que de verdad que si no llegase por los grupos de ayuda mutua a mí en esta crisis que hemos pasado de coronavirus, yo no sé lo que hubiese sido de mí, así lo digo de claro. En estos grupos hemos tenido vía telemática porque no nos podíamos juntar, pues compartíamos experiencias, estrategias, maneras de funcionar, soluciones a problemas, simplemente escuchar, compartir unas risas. También es verdad que es muy importante la familia, como no lo voy a decir si están aquí mis padres, una pareja que te ayude. Mi novia me ha ayudado a mí un montón a cuidar mi salud mental, yo cuido la de ella también. Y bueno, pues otro objetivo de Dementes también sería el ocio saludable, porque lo veo fundamental. Es lo que comentaba, de hacer cosas que nos gusten hacer, entretenernos, ocio saludable, como decía, no tomar drogas ni ninguna sustancia tóxica, que yo creo que pueden venir muy mal. Yo paso etapas que no sabía divertirme, he tomado drogas en el pasado y afortunadamente las he dejado y me olvido de la historia esa. Y bueno, volver a repetir lo de los GAN, yo de verdad, gracias a los GAN me he sentido muy bien, muy arropado, muy comprendido por mis compañeros. Y para mí la salud mental también es tener en cuenta la diversidad. O sea, ¿qué es lo normal cuando realmente cada uno es de su padre, de su madre y hay un montón de personas que piensan de una manera diferente? Entenderse. Muchas veces por ser diferente, entre comillas, pues las personas lo pasamos mal. Pero yo creo que hay 7.000 millones de normalidades en este planeta, que como cada uno de los habitantes del planeta, cada uno es de su padre, de su madre, y todos tenemos derecho a integrarnos, a hacer una vida y a colaborar y entendernos. Y bueno, pues dicho esto, paso la palabra. Muchas gracias, Víctor. ¿Quieres comentar alguna cosita, Lucía? Buenas, ¿se oye bien? Vale. Bueno, yo quiero primero puntualizar sobre ese cartel. Es algo que tengo ahí como espinita clavada, porque creo que las palabras son muy importantes. Hay que saber usarlas bien. Y para mí, lo que me quedó, esa segunda frase, sobre todo de mañana puedes ser tú, fue como una amenaza al estilo película de terror de que va a venir Freddy Krueger detrás de mí, ¿vale? Y estoy muy en contra, por una razón. ¿Por qué la salud mental solo se habla de ella cuando hay ya un problema? Todos tenemos que convivir con nuestra propia salud mental. Es importante, muy importante, de la vida de cada uno. Está como esta parte de nosotros que se presupone intacta, que se presupone que siempre está bien y que nunca habrá ningún problema, que tenemos que aprender, incluso sin que se nos enseñe, a tener relaciones sociales, a entender a los demás, a tener empatía. Para mí la salud mental, cuando me enfrenté por primera vez a ella, fue un antes y un después. Descubrí una inmensidad de tabúes y de falsos mitos que he tenido que ir desmintiendo gracias a tener un problema de salud mental. Es muy duro que cuando te enfrentas a esas dos palabras se te caiga el mundo, como si fuese un demonio. Yo aprendí que en esa crisis hay que saber encontrar también una oportunidad, como esa preciosa palabra, no sé cómo es, me parece que es japonesa, que usan la misma palabra para las dos cosas y deberíamos inculcárnoslo más. Para mí, la salud mental es conocerse. Y creo que muchas personas a lo largo de su vida no se conocen.
no saben por qué hacen las cosas, no saben cuáles son sus metas en la vida. Y en esta sociedad nos obligan a escoger, como bien ha dicho Eloy, demasiado pronto qué es lo que vamos a hacer para el resto de nuestra vida. Pero si no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestros gustos, ¿nos hemos parado realmente a pensar? Si a duras penas podemos pasar los exámenes y a Dios gracias, porque tenemos toneladas y toneladas de libros. Además, lidiar con los cambios que no podemos decir, porque, claro, si a ti te surge la duda de si eso es normal o no es normal, ¿quién te lo va a decir? Muchas veces la familia no es capaz por pudor. Los amigos, si tienes suerte, podrás hablarlo con ellos, pero muchas veces también está el desconocimiento en ellos. ¿Dónde nos basamos? Vamos a la deriva. Y yo, pese a que considero que hay que hacer también un gran avance en cómo se puede llegar a esos medios de ayuda para la salud mental, como son los psicólogos, psiquiatras, cualquier centro, porque no hay suficientes y no es suficiente tampoco ver a un psicólogo o a un psiquiatra una vez cada 2 meses o 3 meses, cuando los tratamientos se necesitan muchísimo más intensivos. Creo que también habría que educarnos en todas esas emociones que no tenemos por qué saber gestionar. Yo, como persona que he tenido problemas a lo largo de toda mi vida, y no empezaron en la adolescencia, empezaron en el colegio, soy una chica que tiene altas capacidades. También es otro mito en el que las personas de altas capacidades parece que están como sobrados por la vida. Ya pueden con todo, no va a pasar nada con ellos porque van a ser los listos, los maravillosos y que van a ser los próximos presidentes del gobierno. Mentira. Mentira. Nos enfrentamos a muchísimas emociones porque somos diferentes, porque no encajamos en la norma común, en los gustos mismos de las edades. Crecemos a otra velocidad. Durante toda mi vida me he sentido un extraterrestre. Literal. Pensaba que el problema era yo. Y gracias a enfrentarme a todas las dificultades que he tenido, gracias a llegar a sitios como el CRPSL, he podido descubrir que el problema no estaba en mí. Y sí, efectivamente, puedo ser diferente, pero como diferentes somos cada uno de nosotros. También considero que se buscan en esta sociedad utopías imposibles. La felicidad. Creemos muchas veces que la felicidad es un estado permanente. La felicidad permanente no existe, salvo que vivas en el país de nunca jamás, chutado de 20.000 millones de cosas y que sean buenas, o sea, de que te provoquen esas alucinaciones maravillosas, que de esas hay pocas. O sea, es algo imposible. Y entonces estamos buscando imposibles. No puedes pretender buscar una felicidad que no se va a mantener a lo largo del tiempo, porque la felicidad son momentos. El bienestar hay que saber enfocarlo no solo en uno mismo, sino también en los demás, en estar acorde con las decisiones que tomamos, en saber que no pasa nada si estamos tristes porque nos lo podemos permitir. Eso también es bienestar. Conseguir que las emociones no puedan con nosotros también, porque la conducta es lo que importa. Si yo estoy enfadado, tengo todo el derecho del mundo a meterme con cualquiera, ¿no, verdad? En el momento que yo creo que si pudiésemos enfocar desde la más tierna infancia, aprender determinadas cosas hombre, entendiendo lo que cada uno, ¿no?, a lo largo de su vida puede ir comprendiendo, porque no te vas a poner a filosofar con un niño de 4 años, pero
si les enseñas que hay cosas que no están mal, que por categoría parece que lo están, vamos a lograr que muchos problemas que luego se arrastran a la edad adulta tengamos más tablas o no sean tan graves. Desde mi experiencia he pasado por todos los estados, yo creo. He estado dentro de esas horribles estadísticas que ha dicho Eloy. Y para mí lo más importante era conseguir ser alguien en la vida. Tener una hipercarrera. Y hoy por hoy lo veo de otra manera. No quiero ser lo que quería ser, aunque para mí el conocimiento sea muy importante. Pero yo no quiero ser lo mismo. De hecho, quiero ser escritora, que no tiene nada que ver. Y por eso creo que tenemos que ayudar a que plataformas como esta, plataformas como de Mentes Abiertas, nos quiten todos esos falsos mitos que hay y nos ayuden a entender y sobre todo nos inculquen que no solo cuando está el problema es cuando hay que atajarlo. Se pueden hacer muchísimas cosas antes. Y es algo que sería muy beneficioso para toda la sociedad. Pero tal y como está enfocado hoy, estrés constante, con que solo eso es un problema de salud mental, ¿eh? O sea, solo eso, la ansiedad que nos genera al tener que ir con las horas pegadas y tal, eso, que decimos, nada, solo es estrés, nos medicamos hasta las cejas con ansiolíticos y todo es solucionado. No, tenemos que aprender también a decir, ¿es esta la vida que yo quiero? Pese a que sea lo que parece que está dictaminado por la sociedad. Y bueno, yo sé que es muy fácil centrarse en el lado malo de la salud mental, pero yo también quiero poner de manifiesto y rompo una lanza a favor de ese antes y ese después que he tenido, porque gracias incluso a eso he podido descubrirme a mí misma. Ahora sé quién soy, ahora sé lo que quiero. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ya sé que surgen muchos temas para la reflexión, el debate. Ya el público seguro que también está ya pensando en colaborar y bueno, también nosotros vamos a empezar. Pero vamos a acabar ese ciclo vital con Lidia, que nos expliques un poquito lo que os encontráis ya en esa tercera edad. Hola, bueno, antes de nada muchas gracias también por invitarme. A ver, es que he cometido el fallo de no traer un boli y un papel porque tal de lo que habéis dicho cada uno de vosotros me hubiera gustado en ese momento posiblemente el decir algo, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar un poquito por la parte que me toca a mí profesional y explicar un poquito lo que hago. El mundo de las demencias ahora mismo... A ver, siempre ha estado ahí, pero parece como que ahora, como tenemos una línea de vida mucho más larga, parece que es algo nuevo y lleva mucho tiempo con nosotros, ¿no? El tema de la salud mental, como habéis dicho todos, está muy estigmatizado y cuando ya llegan, digamos, a nuestro centro personas que ya tienen demencia, siempre dicen, y que odio esta frase, son como niños. No son como niños, son personas que pueden tener algunas actitudes o comportamientos infantiles, pero tienen un bagaje de vida terrible, cosa que los niños no tienen. Entonces, a mí me da mucha rabia ese tipo de etiquetas. No me gusta ninguna etiqueta, entiendo que tiene que haber catalogar un poquito a lo mejor la psicopatología, pero no me gustan mucho las etiquetas por lo que tú decías, porque cada persona es un mundo y si yo estoy diagnosticada, yo qué sé, de esquizofrenia y tú también, vamos a ser totalmente diferentes teniendo la misma problemática, ¿no?
El tema de las demencias, yo estudié psicología porque quería entender el mundo, porque yo no entendía el mundo mucho, ni el mundo ni a las personas. Estudié varias cosas, pero luego me decanté un poquito por la psicología y vi que la psicología tampoco me daba la solución al problema. Entonces decidí hacer un máster en neuropsicología para entender un poquito el funcionamiento cerebral y con ese máster lo entendí casi todo. Entonces, el cerebro es como digo yo, es un músculo que hay que entrenar día a día. Para mí la salud mental no es cuando aparece el problema, para mí la salud mental es el día a día, porque todos tenemos una ventana de tolerancia, que os explico brevemente lo que es, en el que nos pasan cosas buenas, y estamos, digamos que vamos así en el día a día, ¿no? Y cuando nos pasa un evento traumático es cuando nos disparamos tanto para arriba como para abajo. Y a mí me da mucha rabia que la gente, cuando habla de salud mental, diga lo que dices tú, el problema existe cuando en el día a día nos puede pasar cualquier cosa que nos desequilibra. Y lo ideal sería que todos tuviéramos un poquito una formación, no te hablo a nivel de tener una formación de psicólogos, ¿no? Pero sí unas herramientas para afrontar eso y que no nos desborde, porque realmente, ¿quién no ha tenido un trauma en su vida? Ahora con el tema de la pandemia a mí me hace gracia, entre comillas, entiendo que ha sido un antes y un después, pero la gente que hace 50 años pasó por una guerra, yo creo que prefiero pasar la pandemia que una guerra, personalmente, opino eso. Toda esa gente tiene unos traumas terribles y yo lo veo ahora con personas con demencia. Entonces, no es el tema de la pandemia lo que tiene que desencadenar el que ahora se hable de salud mental, es que la salud mental es como la salud física. A mí si me duele la barriga, me tomaré algo o intentaré no comer algo o lo que sea. ¿Por qué cuando tengo un problema eso tengo que hacerlo sola, a ver qué hago, qué no hago, esto me favorece, esto no me favorece, voy a ver una película para distraerme un poquito, que tampoco es distraerse, porque al final yo leí una frase que me determinó muchísimo de una escritora que supongo que conocéis, que es Isabel Allende, que dijo: la huida hacia adelante no existe porque existe la memoria. Y efectivamente, o sea, el que pasa un trauma, aunque digamos que lo deja apartado un poquito ahí, decir, bueno, el día a día, la locura que vivimos y tal, al final, por un desencadenante que tú no controlas, se te va a disparar. Y entonces, ¿cuánto te puedes venir abajo? Entonces yo creo que la salud mental, la gente, sobre todo de arriba, que al fin y al cabo son los que tienen el dinero, deberían más invertir, porque una sociedad con salud mental y física buena, al final es una sociedad que te va a reportar muchísimas cosas y sobre todo parece que lo importante es la economía. Pues efectivamente la gente que tenga una salud física y mental buena repercute en la economía también, porque si yo estoy bien yo voy a trabajar y si no voy a tener que pedirme la baja por una depresión o por lo que sea, me da igual el tipo de baja, ¿no? Entonces, no sé, yo por la parte que me toca de las demencias, pues creo que también hay muchísimo desconocimiento de ellas, porque luego nos vienen las familias que dices que mi madre hace esto y yo no sé por qué lo hace. Yo hablando con médicos de atención primaria no tienen tiempo, porque al final tienen 50 pacientes en 3 horas o el tiempo que les den. Y no les explican lo que puede ser la demencia en la vida de una persona, no solo para la persona que la está padeciendo, sino para las familias que la acompañan. Entonces yo me veo muchas veces que no tienen ni idea de cómo tratar a su familiar, de qué es lo que se le puede decir, qué es lo que no se le puede decir, porque la gente habla de demencia como si solo existiera un tipo de demencia, y hay miles de demencias, porque muchas veces son mixtas. Entonces yo creo que hay muchísimo desconocimiento de eso. Yo no sé cómo se puede solucionar eso, sinceramente, salvo que la gente vaya informándose, o no sé cómo solucionarlo, pero creo que es un tema que hoy en día, con la cantidad de demencias que hay, creo que sería importante que la gente lo conociera. Y no sé si... Bueno, otra cosa que también voy a decir, que en España tenemos una cultura del psicólogo muy mala. O sea, aquí es, voy al psicólogo si no estoy loco. Siempre dicen lo mismo, ¿sabes? Yo estudié la mayoría de las cosas que sé en Estados Unidos, porque yo aquí lo que veía en España no me gustaba. O sea, en Estados Unidos vas al psicólogo, y en Sudamérica en general, vas al psicólogo como si vas al médico de cabecera, y es la cosa más normal del mundo. Aquí alguien va al psicólogo y todo el mundo calla, ¿dónde vas? No, voy al médico, y nadie te dice al psicólogo, cuando no debería ser un problema. Pues voy porque me preocupa cómo estoy y me quiero sentir mejor. Durante la pandemia, que ha sido un horror el vivirlo en una residencia, yo todas las semanas tenía mi cita con mi psicólogo, y encima la hago en inglés, o sea, porque es que aquí no me gusta lo que encuentro, ¿sabes? Y yo le decía a mis compañeras, tenéis que apoyaros en algo externo, porque lo que estamos viviendo es una situación horrorosa, y la gente no ha ido al psicólogo. O sea, la única psicóloga que ha ido al psicólogo he sido yo. No sé cómo decir, o sea, la única trabajadora yo, y las veía que lloraban, que les daban ataques de pánico, y decía, pero ¿por qué no vais al psicólogo? Si
estáis ahora mismo viviendo una situación horrorosa. Estamos todos... No, hazme tú algo. Digo, los milagros justitos, ¿sabes? Entonces es que creo que la cultura española no es una cultura ahora mismo, salvo que te toque muy directamente a alguien familiar o tú misma, no estamos preparados para nada para la salud mental. Le echamos la culpa a los de arriba, pero los ciudadanos que estamos aquí sentados también deberíamos verlos un poquito eso. Y no sé si tenéis alguna duda, yo os la respondo, pero no sé muy bien así que decir. Está reconociendo que no solamente las personas que estaban diagnosticadas, sino todas las personas que por la pandemia no han sabido gestionar todo lo que ha pasado, se han aislado y se han encontrado mal y no han tenido ayudas. Porque este tipo de problemas, cuando tú emocionalmente te rompes, es muy difícil, y yo no sé si alguien va a estar de acuerdo, que alguien te lo solucione con una llamada telefónica. No. Imposible. Entonces, pero eso también la gente de a pie tiene que... ¿qué ha pasado si no hemos tenido el contacto con los médicos? También es verdad que en España hay muy buenos profesionales, pero es que no les dan plazas. Yo, por ejemplo, en el CRPS viene gente de práctica muy ilusionada, que sí, que tal, y luego no les dan plazas. Es que psicólogos hay, lo que están es en el paro. Yo estoy de acuerdo en que existen carencias en el tema de salud mental. Yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo en ese tema, pero yo sí tengo que reconocer, por poner una nota positiva, que yo sí he aprendido mucho de lo que es el tema de la salud mental, porque tengo un familiar con ese problema. Por lo tanto, yo sí tengo que agradecer al centro que sí me han enseñado a entender también el sufrimiento de lo que son las personas que tienen un problema de salud mental, porque normalmente los familiares o las personas del entorno no somos capaces de entender eso. Por lo tanto, yo sí que tengo que poner la nota positiva en ese tema. Bueno, es que si no fuera por los centros y lo que la mano que nos echa. Nada más. Gracias. Que también un psicólogo es una relación social y no todos nos pueden caer bien ni vamos a tener ese feeling necesario. Por supuesto, no es cosa de un día, es un trabajo de muchísimos años. Yo llevo 14, 16, no sé, una burrada, y sigo, y soy consciente que hay muchas cosas que seguiré teniendo que luchar toda mi vida con ellas, aunque con la práctica me será más fácil. Pero también pongo de manifiesto que hay mucha sobremedicación. A mí no me gusta tanta sobremedicación. No digo que no sea necesaria, las medicaciones, porque provocan muchísima ayuda para muchas personas, dan a veces ese empujoncito, ¿no?, para seguir adelante, pero no es la panacea, no es la solución, no es tomar una pastilla y punto y final, ya está todo solucionado. Sedación. O sea, que sedamos y se acaba el problema. Efectivamente, yo he conocido compañeros que tienen 5 pastillas para lo mismo, porque si le funciona una, no le quitan las otras. Entonces tampoco es necesario tanto, ¿no? Entonces al final luego terminamos siendo como bombas de relojería drogadas. Yo he tenido mi época también de vivir drogada por la vida, y a mí realmente lo que me ha funcionado es eso, aprender a hacer introspección, conocerme, saber mis mierdas y perdonármelas. Y suena fatal, suena fatal, pero son mis mierdas, me he avergonzado muchísimo descubriéndolas, me he flagelado en términos, vamos, que he llorado mares, pero cuando se volvió más humano, cuando la intervención que tuve, cuando los profesionales con los que encontré fueron más humanos, me sirvió muchísimo más. Yo siempre lo digo, y sé que le avergüenza mucho a Cecilia, pero fue el primer abrazo que me dio. Y yo había llorado en consultas psicológicas y psiquiátricas por un tubo.
En psiquiatría era, te tomabas pastillita no sé qué o te ibas ingresada al hospital de día. Es las dos opciones que tenía. Y te sientes muy impotente en una consulta tanto psiquiátrica como psicológica cuando lo único que te acercan es la caja de pañuelos para llorar. ¿No soy humana? No, claro, es que no soy humana. Creo que sobreestimamos esa necesidad que tenemos muchas veces de decir lo que hay que hacer al otro que tiene un problema en lugar de darle la manita, comprenderle y escucharle. Eso hace muchísimo más. Todos somos capaces de encontrar nuestras propias soluciones. Y a menudo siempre nos sale, es humano, esto es algo humano, intrínseco en todos, nos sale decir qué tiene que hacer el otro. Cuando muchas veces ni nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Cuando metes la llamada, 2 minutos 33 segundos. Pero tú estás bien, pero ¿qué tal duermes? Que sí, que duermo muy bien, pero que yo me encuentro mal. Pero vas a hacer RPSL, sí, pues venga, ya no tengo dentro de un mes. Y yo me quedo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Que te estoy contando que tengo una crisis tremenda. Y en 2 minutos 33 segundos, es que las cronometrabas las llamadas. Esto por teléfono. Que se lo pueden decir mis padres, Noelia, David, que ven conmigo, lo mal que le pasó yo en la pandemia. Muy dura. Bueno, aparte de las críticas, ¿no?, a la sociedad, al sistema tal y como está constituido, yo me gustaría también quedarme con esos espacios, ¿no?, que además es lo que intentamos generar desde aquí, ¿no?, dentro de la comunidad, el tener aquí un altavoz para que esa crítica de alguna manera llegue a la sociedad. Y encontrar esos espacios que hablaban, ¿no?, de mentes abiertas, pero también asociaciones, vecinos, familiares, ¿no?, el abrir la mente. Y creo que por ahí sí que podemos tener un altavoz importante, ¿no?, al menos dentro de la vecindad. ¿Me pedíais por aquí la palabra? No es que tenga nada nuevo que aportar, ni ninguna cosa que no se haya dicho, pero sí, no quería dejar de... Bueno, primero de agradecer, porque yo me voy muy enriquecido de este espacio. Mucho, ha sido muy generoso como espacio. Los testimonios que habéis traído aquí, desde luego, son muy ricos. Pero simplemente quería enfatizar esto, ¿no? Cosas que habéis dicho. Yo creo que hay un alegato común a todas vuestras intervenciones en la necesidad del carácter profundamente humano y transversal de la salud mental y de su atención, ¿no? Un alegato por la educación emocional desde la primera edad. Yo creo que eso es una cosa fundamental que realmente no termino de entender cómo es que no estamos cambiando por completo el sistema educativo para poner como eje transversal la educación emocional desde la primera edad. Yo creo que en todas vuestras intervenciones está ese mensaje claro, yo creo que está saliendo por todos lados y yo creo que es necesario llevar ese mensaje a todas partes, porque efectivamente necesitamos todos y todas ser capaces de simplemente identificar cuando somos tristes o estamos enfadados, en particular los hombres, que lo tenemos particularmente castrado, ¿no? Esa capacidad de reconocer, parece que esto no existe, ¿no? Desde primera edad nos dicen que, ¿triste? ¿Cuándo? No, tú no estás triste nunca. Pues. Yo creo que es fundamental realmente ese cambio de shift, ¿no? Ese cambio de paradigma en la educación y poder, por lo tanto, pues velar, o sea, tener realmente prevención y promoción desde ahí, ¿no? Desde la capacidad emocional de cada cual de gestionarse. Bueno, nada más. Y lo de esa comunidad, efectivamente. O sea, yo creo que una sociedad más educada a nivel emocional es una sociedad que se preocupa más por qué le pasa a la vecina y al vecino, y una sociedad mucho más sana y por lo tanto pues que también rinde más, pero donde al final las personas no sufrimos tanto, ¿no? Yo os agradezco muchísimo los ratos de tranquilidad que me habéis dado, como diciendo, bueno, de esto no me preocupo porque ya están ellos, que ya es mucho, no estar todo el día ahí. Y por eso no hemos hablado, porque vosotros creemos, por lo menos vosotras, que no falláis. Por eso no hemos dicho nada, era una crítica a los que fallaban, que son el sistema, bueno, que no está preparado. Pero a vosotras no, muchas gracias por todo. El problema, por llamarlo de alguna manera, saber identificar todas las emociones y todo lo que sentimos, que no sabemos muchas veces a dónde nos lleva, que no sabemos canalizar todos esos sentimientos
o esas ganas que tenemos de luchar y gastamos muchas energías en hacer cosas que luego no nos llevan a nada, y está bien que alguien te ponga en tu sitio y que gaste menos energía porque esta vida es muy larga y la vas a necesitar. Si se te gasta la energía ya... Que yo, como resumen, me quedo con la importancia de lo humano, del cariñito, de la cercanía, de la gente, de lo importante que es eso a nivel personal, pero también a nivel profesional y a nivel de comunidad, y que con el tema de la pandemia pues hemos perdido todo eso y probablemente sea uno de los motivos que nos ha hecho empeorar a todos y tararnos todos un poquito más, perdonadme que lo exprese en estos términos que quizás no son los más profesionales, ¿no? Y yo pongo la esperanza en que cada vez está más cerca el recuperar esto, ¿no? Y que para mí se traduce en poder compartir estas cosas que a mí pues me permiten estar cerca de la gente, abrazarme, besarme, fumarme un cigarro, charlar, irme al bar a tomarme pues algo. La memoria afectiva no se pierde jamás. O sea, puede que no se acuerden que yo me llamo Lidia, pero esa es la que me coge la mano. Entonces yo también me quedo un poco con eso, que al final somos seres afectuosos y sin el afecto es complicado sobrevivir, la verdad. Independientemente de quién venga, ¿eh? Como esa que había en la calle que decían, si tienes miedo, cógeme la mano, ¿sabes el cartel que te hablo? Pues es un poco eso, el afecto al final mueve montañas. Esto tiene que servir como altavoz y resulta, para mí, creo que nos estamos centrando en asuntos particulares. Si alguien lo tiene que oír, sí, lo va a oír, qué bien, pobrecitos, qué pasa, tal. Pero realmente, mensaje, no lanzamos ningún mensaje. Se lanza un poquito más el mensaje con lo que ha dicho de que no vamos al psicólogo. Mueva. Pero diciéndole por qué no vamos al psicólogo, porque realmente es que es echarle la culpa. Yo no aquí en España no se va al psicólogo, si no hay. Pues ya lo estoy diciendo. Que el problema es que no hay. No, es que el problema no soy yo que no voy al psicólogo, el problema es que yo no puedo... Es que a nivel público, hasta que no petas, no hay ninguna ayuda. O sea, hasta que tú no petas, no hay nada. Dicen, no, tiene que darte un brote. Y cuando hay un brote, hay un problema serio. No, ni de prevención, no hay nada. De hecho, para prevenir el suicidio, lo único que hay es el teléfono de la esperanza. Efectivamente. Bueno, yo creo que ha quedado bien clara esa reivindicación, ¿no? que hemos hecho desde diferentes etapas, en diferentes recursos, a diferentes niveles. También esa parte de reivindicación a nivel social también y comunitaria, ¿no? De estar ahí, de romper con ese estigma, de tener esa calidad afectiva, ¿no? Y no sentir ese distanciamiento, ¿no? que a veces empuja a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen momento para clausurar, igual podríamos seguir debatiendo más, pero por lo menos hemos puesto una serie de dimensiones sobre la mesa que se solapan, que yo creo que se complementan y que son todas importantes. Y yo creo que el mensaje en ese sentido sí que ha quedado claro y debemos dar este altavoz a ver si que nos llegue a todas esas dimensiones y a todos esos niveles, ¿eh? Bueno, pues simplemente agradecer a todo el mundo la asistencia, ha sido masiva y muchas gracias a todos. Eso es, el próximo coloquio de Viguetas ya veremos, se determinará sobre otro tema de actualidad y relevancia para el barrio, para todos vosotros en definitiva y vosotras, así que...